Bien, y el apóstol Pablo, ¿cierto? Hemos visto que está animando, exhortando a los filipenses a la unidad, ¿cierto? Dedicados a la unidad, ¿cierto? Les está exhortando a que lo que han visto en Cristo, lo que han recibido de Cristo, ellos ahora también lo vivan unos con otros, de que sean, ¿cierto? Humildes, que sean sencillos, que se cuiden unos a otros, que se protejan, que se ayuden unos a otros. Lo que han recibido del Señor, ahora sientan eso mismo unos por otros. Y nos va, ¿cierto?, a guiar a tener la misma actitud que hubo en Cristo, ¿cierto? Nos dice el verso 3, lo hemos visto ya la semana pasada. No hagan nada por contienda, no hagan nada por vanagloria, eso no tiene ningún valor. No hagan nada por querer resaltar sobre otro, no hagan nada, ¿cierto?, por querer tener algún beneficio propio de aquellas cosas. Pero nos dice al verso 5, hayan ustedes esto. Me parecía interesante ese contraste que hace el apóstol, ¿cierto? No hayan ustedes, dice, no hagan nada por egoísmo, no busquen lo suyo propio, pero el verso 5 nos dice, haya pues en ustedes. Hay cosas, ¿cierto?, que debemos despojarnos, que debemos renunciar, que debemos sacar, y esto es todo lo que tiene que ver con mi propia exaltación, con mi propia búsqueda del bien. O sea, mi propia búsqueda de hacerme bien a mí mismo, de que yo sea reconocido por los demás, eso debe salir, pero una cosa debe entrar y que debe haber y que debo abrazar. Haya pues en ustedes el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, ustedes, cada uno con los demás, nos llama el apóstol, ¿cierto?, como cuerpo, haya pues en ustedes, cada uno con los otros. Recuerden, hermanos, lo que he dicho la semana pasada. Estos pasajes no son para que usted lo viva solo, yo, Pablo, solo, yo, Ever, solo. No, está hablándole a un cuerpo. La iglesia no es un montón de personas que vienen a escuchar algo y se van, sino que es esta unidad a la que se nos está insistiendo firmemente. Ustedes como cuerpo, considerando a los demás que están aquí como su iglesia local, deben tener este sentir todos. No mi hermano, no mi esposo, no mi esposa que yo veo que no hace esas cosas. Como cuerpo, todos juntos somos llamados a esto. Haya pues en ustedes, haya pues en ustedes este sentir, dice una de las versiones, ¿cierto?, que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí es la idea de este pensamiento, esta manera de ver las cosas, esta consideración que hubo en Cristo Jesús. Hermanos, y aquí está la idea, ¿cierto?, de sigan el ejemplo de Cristo. A veces nosotros pensamos que en el Evangelio solamente vamos, Cristo nos salva, ¿cierto? Y Él nos perdonó, Él murió por nuestros pecados, y como dejamos a un lado a Cristo y ahora, ¿cierto?, recibimos las bondades de Dios y nos olvidamos. Hermanos, no. Cristo es nuestro ejemplo en todo. Cristo es nuestro Rey. Él debe ser alguien que usted no solo considere y se aferre para su fe, sino para vivir la vida cristiana. Miren a Cristo, dice el apóstol. Miren lo que Él hizo, miren cuál fue su actitud e imiten esa actitud unos con otros. Hermanos, no solo creen en Él, no solo admírenlo, sino que no solo se sientan súper amados por la muerte y resurrección de Cristo en favor de nosotros, no solo vivan agradecidos, sino que tengan ustedes la mente de Cristo. Hermanos, es el cristianismo actual, ¿cierto? Ama esto, ama sentirse amado por Jesús, ama sentirse aceptado por Jesús. El cristianismo actual ama sentirse integrado por Jesús, pero no quiere seguir a Jesús. Lo que nos está llamando aquí, ustedes son salvos por Cristo, síganlo a Él. Tengan este pensamiento, esta consideración y este sentir. Es lo que nos dice el Señor en Lucas 9. Si alguno quiere venir en pos de mí, no solo creer, no solo confiar, ser de Cristo es seguirlo a Él, mirarlo a Él y, como dice Pedro también, seguir sus pisadas. Y hermanos queridos, Pablo va a decir en Gálatas, porque ya no vivo yo, ¿cierto? Mas vive Cristo en mí. Va a decir primera de Juan, el apóstol Juan, en esto hemos conocido el amor. Mire, usted dice que ha conocido el amor del Señor. Usted es receptario, ¿cierto?, de ese amor de Dios, dice primera de Juan 3:16. En esto es conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos.
¿Habías leído eso? No solo por Dios, no solo por no negar la fe, no. Si nosotros fuimos amados de tal manera que el Señor Jesús se dio por nosotros, dice, entonces nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Porque el que ama a su hermano, ama a Dios, ama al que engendró a aquellos hermanos. Amados hermanos, el pensamiento de ahí de Filipenses es este. Si ustedes han recibido el amor, la gracia, consuelo o comunión del Espíritu Santo, es para que vivamos para el Señor. ¿Y cómo vivimos para el Señor? ¿Cómo vivimos para Él? Queriendo reflejarlo a Él en mi vida. ¿Y cómo lo reflejo a Él en mi vida? Teniendo este amor por mis hermanos. No solo por sus hermanos de carne, en que aquí hay muchos familiares, sino por la iglesia de Cristo, por la iglesia del Señor. Hermanos queridos, ¿y qué hizo Cristo? No olvide, ¿cierto?, que todo este pasaje es un llamado a la unidad, y Pablo va a usar el llamado, va a usar el ejemplo de Cristo, va a llevarnos a pensar en Cristo para fortalecer la unidad en humildad, ¿cierto? La unidad en humildad, ¿cierto? ¿En qué se basa la verdadera humildad? O sea, la verdadera unidad en un espíritu humilde. ¿Y un espíritu humilde como el de quién? Como el de Cristo. Como el de Cristo, hermanos. Como el de Cristo. Poner las necesidades y el bien del otro por sobre las mías propias. El Señor Jesucristo, y este es un pasaje, hermanos, en que podríamos meternos en una, ¿cómo decirlo?, en una intriga teológica muy profundo, hermanos. Este pasaje de Filipenses capítulo 2 me hizo sufrir en un buen sentido, ¿cierto? Porque hay tanto en lo que uno podría meterse, hermanos. Aquí estamos mirando uno de los misterios más grandes que podemos nosotros entender de las Escrituras, cómo el Dios eterno, poderoso, magnífico, se hizo hombre y tomó naturaleza sin mezclarlas, ¿cierto?, ni confundirlas, sino que dos naturalezas completamente perfectas en una sola persona, completamente Dios y completamente hombre. Hermano amado, pero no estamos en este momento para entrar en la intriga, sino para ver el espíritu del pasaje. Hermano, no quiere usted ser un investigador sin corazón, porque la palabra del Señor tiene un sentido. Aquí la doctrina quiere volver nuestros corazones ¿a qué? A la unidad con mi hermano. Y se me está abriendo un poco la cortina de lo que pasó en la eternidad para que yo mantenga la unidad humilde con mi hermano con quien me congrego. Ese es nuestro Dios maravilloso, que toma esas cosas magníficas y intrincadas, ¿cierto?, y las lleva al corazón del hombre para que refleje un carácter de amor, y esa es la mayor manifestación del carácter de Cristo en mi vida. Hermano amado, dice que el Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Para entender la humillación de Cristo y poder seguir su ejemplo, tenemos que ver cuál es su exaltación, cuál su humillación, cuáles sus resultados, ¿cierto? No es lo mismo que yo, siendo hombre, ¿cierto?, me disponga y me arremangue y trabaje en algo para usted. Ahí puede haber algún ejemplo de humildad. Pero si viniera, no sé, alguien que usted admira muchísimo, ¿cierto? O si viniera una persona de la esfera pública y usted lo encontrara aquí barriendo y ordenando, cavando, ¿cierto? Usted diría, oye, qué honor tenemos de que esta gran persona, ¿cierto?, está haciendo esto. Recordaba un hermano me contaba de uno de los hermanos americanos que vinieron a construir un templo, ¿cierto? Y de repente estaban ahí uno de los gringuitos, ¿cierto?, alisando el piso, el radier, y el pastor americano que había traído ese grupo le dijo al pastor de esa iglesia local, le dijo, ¿tú sabes quién está ahí alisándote el piso? No, dijo, de los gringuitos que vinieron, dijo, ese hombre es dueño de la mayor empresa de hormigones de Estados Unidos. Él es gerente, él no necesita trabajar en la vida. Y él vino, ¿cierto?, a esta iglesia desconocida para el mundo a hacerte a ti el suelo, ¿cierto? Y te lo está alisando y todo sin tener ninguna necesidad. Y en eso la apreciación de la humildad crece. Pues que alguien que no necesitaba, no es uno de nosotros, ¿cierto?, sino que es una persona que no tenía ninguna necesidad. ¿Qué nos está diciendo Pablo?
El Señor Jesucristo le está diciendo, aquel que murió por ustedes siendo en forma de Dios. Y ahí la palabra, ¿cierto? No habla solo de la forma exterior, ¿cierto? Sino que dice, siendo esencialmente Dios, siendo Dios por los siglos de los siglos. Está diciendo, teniendo una existencia gloriosa y magnífica, no tomó aquella naturaleza de Dios, ¿cierto? Y aquella existencia gloriosa de Dios como algo a lo que aferrarse. Cristo, siendo en forma de Dios, Cristo siendo por naturaleza de Dios, no estimó aquella existencia gloriosa como algo que aferrarse. Amados hermanos, para comprender esa superabundante humildad de Cristo, debemos comprender de dónde vino a Él para hacernos pensar en la humildad y la entrega a nuestro Señor. Pablo nos está diciendo, hermanos, sean humildes, miren a Cristo, quien por naturaleza es Dios y por tanto existía antes de tener una naturaleza humana. Él no necesitaba tener una naturaleza humana. Él era en forma de Dios, él era naturalmente Dios. Quiero llevarlo a que usted considere, porque a veces nos olvidamos, no logramos poner en nuestra mente que Jesús es Dios eternamente. ¿Ha leído usted el pasaje de Isaías capítulo 6, cierto? Cuando dice el profeta que vi yo al Señor, ¿cierto? Sentado en un trono en su gloria, ¿cierto? Y las faldas llenaban el templo. Y uno puede estudiar ese pasaje y ver que es mucho más magnífico de lo que uno ha pensado, ¿cierto? Ese Dios que volaba, los seres angelicales alrededor decían, santo, santo, santo. Dice el Señor. Hermanos, ¿ha leído ese pasaje glorioso, esplendoroso? Dice ahí que los quiciales del templo, ¿cierto? Temblaban, las cosas inanimadas se movían para mostrar cuánto era la grandeza incontenible del Señor allí. ¿A quién está viendo ahí Isaías? Al Señor Jesucristo. Ese es nuestro Señor glorioso. Ese es nuestro Señor preencarnado. Ese es nuestro Señor, está allí en la gloria, en un trono, los seres angelicales le rodean. ¿Por qué decimos que es Cristo? Porque si alguna vez después usted lo quiere buscar, en Juan 12:41, Juan va a decir, esto dijo Isaías, ¿cierto? Cuando vio su gloria y habló de él, hablando de Cristo. Bueno, ese es Cristo, no es un joven de 30 años caminando por calles polvorientas toda su vida. Nuestro Señor es Dios por naturaleza, eternamente existente. Hermanos amados, también el Señor Jesús en Juan 17:5, cuando ora, ¿cierto? Antes de ser entregado, dice, ahora Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. El Señor estaba en su gloria, disfrutaba. ¿Sabe? El Señor no se sintió solo. El Señor no necesitaba crear a la humanidad. El Señor no se sentía frustrado, ¿cierto? Como dice un buen autor, el Señor se goza en sí mismo por la eternidad. Nosotros no somos el punto de partida. Él quiso por misericordia crearnos y luego más aún redimirnos. Hermanos queridos, Pablo también lo va a decir aquí en Colosenses 1, 16, 17. Y quiero que sobre todo los más pequeños y los mayores estén atentos a esto que dice Pablo, porque quizás les va a dar una perspectiva de Cristo que nosotros no hemos tenido antes. Miren lo que dice Pablo en Colosenses 1, versos 16 y 17. Hablando de Jesús, aquí está hablando de Jesús específicamente, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermano, yo le ruego, trate de hacer este ejercicio, y de entender y de ver al Señor Jesucristo, por medio de Él, por decreto del Padre, por obra del Señor Jesucristo, con la llenura, ¿cierto? Y la envoltura del Espíritu Santo obrando, se gestó la creación. Hermano amado, ese es Cristo Jesús. Ese es Jesús, el Dios creador de todas las cosas. Hermanos, yo le ruego, si esto no causa ninguna sorpresa en usted, yo le ruego que ore al Señor, que le enternezca su corazón, porque no puede ser que estemos dándonos cuenta que en realidad el Señor que sostiene todas las cosas, quien se hizo
un mísero hombre, ¿cierto? Débil, y no pase nada en nuestro ser. Hermano, es el Señor. Y uno piensa, y uno está aquí parado en la tierra, y dice, es que es el Señor. Y usted mira un poco más arriba, hasta las nubes, pero es más grande. Y usted mira más arriba, están las estrellas, pero el Señor es más grande. Y, y trate de pensar, yo cuando oro estoy ahí, y oro al Señor, y estamos nosotros en una pequeña mota de polvo celeste, flotando en el universo, ¿cierto? Como dice alguien, pero el Señor es más grande. Y ese Señor más grande, que sostiene, y que ordena, y que preserva, y que es sabio, y que sabe lo que sucede aquí, y sabe lo que está sucediendo en las galaxias, ese es el Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, debe hacernos pensar. Cuando vea el mar, cuando vea las montañas, diga, esto lo hizo el Señor Jesucristo. Y Él quiso, por amor de su pueblo y por poner nuestras necesidades, no nuestros intereses, porque no nos interesaba, nuestra necesidad la puso, Señor, como algo excelente a lo que buscar. Nuestra necesidad, Él dijo, bueno, existo eternamente como Dios, sin necesidad de nada. Y aquí está la humanidad, ¿cierto? Por ponerlo en alguna imagen que nosotros podemos entender. Y aquí está la humanidad pecando, rebelde, miserable, ignorante, que no me busca, que no me conoce, que no me ama. Si creo que es buena idea hacerme un hombre y no aferrarme a mi existencia de gloria eterna. Hermanos, ese es el Señor Jesús. Y eso debe impactar nuestra vida cuando hablamos de la humildad. Hermanos amados, se trata de pensar en esto, se trata de considerar estas cosas. Considera que siendo Dios, no estimó el ser Dios, el ser igual a Dios, existir en esa forma gloriosa como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Hermano, mira a tu Salvador, dice el apóstol. Miró su existencia gloriosa, ¿cierto? Su libertad en el tiempo, ser ilimitado, ¿cierto? En espacio, en materia, su habitación suprema, en majestad, su habitación rodeado por ángeles que le glorifican de día y de noche eternamente, su existencia como gobernador y no como sujeto a la ley. El Señor consideró todas esas cosas y dijo, no es algo a lo que aferrarme. No es algo a lo que aferrarme. Él no dijo, ay, me voy a ensuciar más que el otro, ay, voy a hacer más que el otro. No dijo eso, dijo, ¿sabes qué? Yo tengo todo, soy dueño de la vida de las personas, pero no es algo a lo que me voy a aferrar. No es algo a lo que me voy a aferrar. Amados hermanos, no estimó el existir así gloriosamente como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando para sí una naturaleza de siervo. Un buen pastor decía, ¿cierto? El Señor es tan especial porque se despojó, no quitándose a sí mismo algo. El Señor no puede quitarse ni su eternidad, ni su omnipotencia, ni su omnisciencia, porque si no dejaría de ser Dios. El Señor Jesús siguió siendo Dios estando aquí en la tierra. Él no se despojó de nada, no se quitó su deidad. Él dejó su habitación gloriosa y toda su superabundante grandeza estando en aquella para venir a habitar entre nosotros. Es decir, Él se despojó tomando una forma de siervo. Él se humilló, se vació a sí mismo al tomar una naturaleza de hombre como nosotros. Hermanos amados, Cristo no dejó de ser eterno, pero al mismo tiempo entró al tiempo. No dejó de ser omnipotente, pero en ese momento se sujetó a debilidad. No dejó de ser omnisciente, pero en ese momento se sujetó a tener que aprender a hablar, a leer, a leer de nuevo la palabra del Señor. Siendo Rey y Señor de todo, se vació. No solo se entregó en humillación, sino que se vació. Y creo que eso tiene un sentido más de aquella humillación completa que el Señor hizo por nosotros en vez de quitarse algo. Dios no deja de ser Dios. Y lo explica muy bien un pasaje como 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico.
para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amado hermano, yo le ruego en su corazón, no pierda el foco aquí de este misterio teológico, ¿cierto? Porque aquí lo que Pablo está queriendo hacer no es ponernos trabas ni zancadillas a nuestros pies. Nos quiere mostrar de nuevo la humildad del Señor Jesucristo por amor de nosotros. Amado hermano, el Señor en su exaltación, en su gloria, en su grandeza, en su suficiencia eterna, no necesitando venir por nosotros, asumió el costo de venir a ser el Salvador de nosotros. ¿Qué debió hacer el Señor para ser nuestro Salvador? Tomar una naturaleza completamente humana, con toda su debilidad, con toda su bajeza, al verla comparada con la gloria eterna de Él. Él tomó forma de siervo, naturaleza, ¿cierto? Morfe. No solo se hizo humano, sino que se hizo un siervo por amor de nosotros. Vino a servir, amado hermano. Y uno a veces puede pensar, claro, vino a servir para entregarse por otros, pero no llegó allí, ¿cierto? Su servicio, sino que fue mucho más allá. ¿Acaso el Señor no sirvió a muchos incrédulos sanándoles y librándoles de demonios? ¿Acaso nuestro Señor no sirvió a muchos más de los que creyeron, dándoles alimentos, multiplicando no una sola vez, sino que 2 veces alimentos para miles de personas? ¿Nuestro Señor acaso no impartió palabras de consuelo y de esperanza aún a los que no creían? ¿Y cómo no podemos ver tampoco su amor sirviendo al corregir a aquellos malvados que querían hacerle tropezar, y el Señor les corregía con la palabra? Eso también es su amor y su servicio para con ellos. Amados hermanos, hizo mucho bien. Anduvo, si no me equivoco, Pedro dice, anduvo entre nosotros haciendo bienes, haciendo bien a muchas personas. Amados hermanos, Marcos 10:45, el Señor Jesús nos dice, Marcos 10:45, el Señor Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre, o sea, Él, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amado hermano, un comentarista decía esto, permítanme leerlo brevemente, dice, la única persona en este mundo que tenía razón para hacer valer sus derechos, los abandonó. Él era el único que tenía derecho a decir, no, yo no estoy para eso, el único sobre esta tierra. Y el único que tenía esa razón, abandonó esa razón, ¿cierto?, por venir a entregarse por nosotros. Hermano amado, alguno de nosotros puede decir, yo no estoy para soportar estas cosas, yo no estoy para que me traten así, yo no debiera soportar esto. Hermanos, nosotros decimos eso, pero el Señor dijo, he aquí vengo, heme aquí, yo voy, ¿cierto?, por causa de ellos. El Señor dijo, no dijo, yo no merezco esto, dijo, ellos lo merecen, pero yo aquí estoy, yo lo tomo por aquellos que van a ser, ¿cierto?, los hijos por la fe. Hermanos queridos, Él quiso venir, Él se dispuso al maltrato y al desprecio y lo soportó voluntariamente. Incluso nos dice Hebreos, por el gozo puesto delante de Él. Sufrió, ¿cierto?, la vergüenza pública, el oprobio de la cruz. Hermano amado, pero la humildad de Cristo tampoco llegó allí, sino que nos dice el verso 8, y estando en la condición de hombre, ya hecho un hombre, ¿cierto?, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor estuvo en una condición de hombre, ¿cierto? Nos dice, estando en la condición de hombre. Para Él, para nuestro Señor Jesús, hermano, no hubo ninguna deferencia. Para el Señor Jesús no hubo ninguno que dijera, no, es que Él es Dios, no lo vamos a dejar nacer en un establo maloliente. No, es que Él es Dios, vamos a darle una cuota mensual para que no le falte alimento. Hermanos, nuestro Señor vivió en condición de hombre. Hermanos, Él fue necesitado, Él fue excluido, Él estuvo limitado,
y vivió toda la condición de hombre, hermano amado. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaba hacerlo? Porque un hombre perfecto debía tomar el lugar de nosotros los hombres para llevarnos a Dios. Él debía ser un hombre completo para tomar mi lugar. Él debía ser un hombre completo desde su nacimiento hasta su muerte para ser un sustituto justo que pudiera, sin romper la justicia de Dios, tomar mi lugar y llevar mi culpabilidad. Hermanos, Él se humilló por nosotros, literalmente la idea de que se hizo pequeño, se hizo bajo, ¿cierto? Se puso por debajo al considerar las necesidades nuestras. Hermano amado, nuestro buen Señor, soberano, santo, poderoso, como dice nuestra confesión, liberísimo, ¿cierto? Totalmente libre, sin necesidad de nadie ni de nada, por nuestra necesidad, quiso sujetarse en obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. La humillación de Cristo no fue solo su muerte, sino su venida, su vida como nosotros, su entrega, su muerte en medio nuestro. Hermano amado, su vida, su entrega fue completa. Todos sus días, todas sus fuerzas, todo su ser, no solo en ciertos contextos, no solo en un momento, no solo cuando iba a la sinagoga a escuchar la palabra, era un siervo. La actitud de siervo de Cristo debe impactar nuestras vidas. Porque Él no fue siervo solo entre cuando lo veían los demás, cuando lo veían los discípulos. El Señor Jesús y la actitud que nos refleja a nosotros fue siervo en todo tiempo, desde su nacimiento hasta su muerte, estando solo, estando con otros, estando con su madre, estando con sus hermanos, estando con los discípulos, estando con los pobres, estando con los traicioneros. Nuestro Señor Jesús fue un siervo humilde. Amado hermano, se entregó completamente, se vació, tomó naturaleza de siervo y se humilló en su vida y existencia. ¿Por qué necesitaba toda esta humillación? Si lo único que es necesario era la muerte en nuestro lugar, ¿por qué permaneció como un hombre? ¿Por qué vivió y permaneció como un hombre adulto, ¿cierto? Y murió. ¿Por qué no solamente apareció un momento, vino, murió y partió? ¿Por qué necesitó vivir toda esa humillación? Hermano, por causa del servicio que nosotros necesitábamos recibir. Él se entregó. Hermano amado, por causa de nuestra condenación debía ser un igual a nosotros, como dije, ¿cierto? Y tomar tu lugar legítimamente. Pero también el Señor Jesucristo vio que tú y yo necesitábamos un ejemplo a seguir, una vida perfecta, una vida que se desarrolla como hijo, como hombre adulto, como niño, que tú en la fuerza de Él debes querer imitar. El Señor sabía que tú y yo necesitábamos ejemplo. Pero no solo eso, sino que Él vino, vivió esa vida de quebranto, creció, trabajó, socializó, soportó, fue paciente, sufrió cansancio, tristeza, sueño, necesidad, para ser un intercesor compasivo, que entiende tu debilidad y que intercede permanentemente delante del Padre por nosotros. Amado hermano, Él se puso en nuestro lugar y vivió la experiencia humana para ser un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. ¿Lo necesitaba Él antes de la encarnación? No. Pero por causa de su pueblo, Él vino y se entregó por nosotros. Hermanos amados, ¿puedes ver su humildad? ¿Puedes ver su amor? ¿Puedes ver la abnegación de Cristo? ¿Qué tuvo por recompensa? ¿Qué tuvo por recompensa nuestro Señor? Hermanos amados, ¿cuál fue su recompensa? Nos dice el apóstol, y ciertamente eso también nos va a llevar a nosotros a pensar en esto mismo. Hermanos amados, por lo cual, dice el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El apóstol, hermano amado, nos está mostrando a través del ejemplo de Cristo que en el Señor, en Dios, la humillación precede a la gloria. Viene la humillación y luego la exaltación. Viene la humillación y luego el reconocimiento, ¿cierto? Antes de la gloria hubo una corona de espinas, hubo una cruz.
a nuestra vista, ¿cierto? Sabemos el Cristo preexistente, pero ¿qué nos enseña a nosotros? Que vino, se entregó en sufrimiento, se entregó hasta la muerte, muerte de cruz, y por lo cual Dios le exaltó nuevamente hasta lo sumo. Hermano amado, por su entrega, por su humildad exuberante, por su humildad fiel, por su sacrificio humilde y amoroso, por la humildad de disponerse a la humillación, Dios luego le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre que está por sobre todo nombre, para que el nombre de Él se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Antes de la gloria estuvo la cruz. El Señor de gloria lo enseñó así y el Señor de gloria lo experimentó así también. El camino de Cristo a la exaltación es por medio de la humildad. Hermano, yo decía, oh, corazón de filipenses, ¿cierto? El corazón de los filipenses quizás estaba luchando allí. Alguno quería reconocimiento porque aportó más la ofrenda a Pablo. Alguno quería dirigir el servicio. Evodia y Síntique por ahí capaz estaban peleándose. ¿Quién cuidaba más a los huérfanos, a las viudas, que entre ellas, ¿cierto? Que aparecen después ahí en Filipenses capítulo 4. Pero Pablo dice, oh, filipenses, vean que la exaltación no es ahora ni aquí. Viene la humillación, viene la entrega, viene el sacrificio y luego la gloria. No es ahora en este momento. Humíllate y sirve a tus hermanos. Mateo 23:12, ¿cierto? El Señor Jesús dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, el Señor Jesús nos enseñó eso. Marcos 10:44, el que de vosotros quiera ser el primero, será el siervo de todos. Hermano amado, ¿quieres que un día tus esfuerzos y tu fidelidad sean realmente conocidos? Hermanos, no está mal pensar eso, pensar en que un día haya galardón. ¿Quieres que tu humildad, tu servicio, tu constancia, tu fidelidad, tu generosidad sean reconocidos un día? Hermanos, lo entiendo, pero el camino para eso es la humildad fiel hasta el final. Hermanos, ¿cuándo será ese momento? En el cielo. En el cielo, hermanos. Los apóstoles del Señor Jesucristo así vivieron y así murieron. El Señor Jesucristo así vivió y así murió. Nosotros no somos mayores de ellos para pensar un camino diferente. Hermano amado, aunque es muy sano, necesito hacer una observación aquí. Cualquiera de nosotros que se entregue, ¿cierto? Y viva en un servicio humilde y fiel por sus hermanos será enaltecido. Amén. El Señor dice así, que dará coronas, ¿cierto? Diferentes a aquellos que sirven, a aquellos que son fieles a la palabra, a los que esperan la venida. El Señor dice que habrá un reconocimiento para ponerlo a sus pies, amén. Pero que dice que Él va a evaluar nuestras obras y van a ser reconocidas delante de Él. Así es. Pero hermanos amados, hay que hacer una diferencia. Hay una diferencia entre la exaltación nuestra y la exaltación de Cristo. El que se humilla será enaltecido, y hay varios pasajes que hablan de eso. Dice, humillado bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo, dice Pedro. ¿Cierto? Hasta allí vamos a ser reconocidos aquellos que sirven al Señor, sea públicamente, sea en secreto. Hermanos, eso es parte de la experiencia cristiana. Hermanos, pero solo Cristo es exaltado hasta lo sumo. Y esta es una palabra que se usa una vez en la Escritura. Aquí, por lo cual Dios le exaltó a lo sumo. La super exaltación de Cristo es maravillosa, hermanos. Él es el único super exaltado. Él tiene un lugar que nadie más tiene. Él está a la diestra del Padre. A Él se rinden todas las criaturas, las celestiales, las terrenales. Todo se rinde delante del Señor Jesús. Hermanos, Él es súper exaltado. Dios el Padre decretó, así como su humillación a causa de su pueblo, el Padre ha decretado la exaltación suprema de Cristo. Y solo a Él, no a nosotros, solo a Él. A Él se le ha dado un nombre sobre todo nombre. Ante Él, hermanos,
Hoy se dobla toda rodilla de su pueblo y le da honor, pero un día se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, entendiendo a demonios y a los que han sido condenados, ¿cierto? De los que están, no piense, ¿cierto? Que hay un inframundo, ¿cierto? Un subterra ahí. Hermanos, no, aquellos que han vivido en desobediencia también y que han muerto y que han sido condenados, también un día se doblará su rodilla delante del Señor. Él fue humillado. Esto es otro que decía un autor muy hermoso. Mire lo que dice: la exaltación es el estado completamente opuesto a la humillación. Aquel que fue pobre volvió a ser rico. Aquel que fue desechado volvió a ser recibido. Aquel que aprendió obediencia otra vez hizo cargo del poder y la autoridad que le fueron confiados. Hermanos amados, el siervo volvió al trono de gloria. Ese es nuestro Señor. Este es nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, la exaltación otorgada no fue solo volver a la gloria eterna, sino que volver con la promesa y el decreto de que un día todo cuanto existe, todo le adorará. En los cielos, los ángeles, arcángeles, serafines, los santos redimidos, un día doblarán todos, y como lo vemos en Apocalipsis, y se rinden delante de aquel Cordero que fue inmolado. Cuando venga su manifestación gloriosa, hermanos, ya no van a quedar incrédulos, en el sentido de que lo verán y van a doblar su rodilla. El que, hermanos, aquel que se ríe, aquel que ha sido indiferente, aquel que le ha humillado, aquel que no cree, aquel que ignora, cuando vea al Señor resplandecer en los cielos como un rayo que pasa de un lado al otro, va a doblar su rodilla y va a reconocer al Señor. Hermanos, un día los que están debajo de la tierra, como decía, Satanás, sus demonios, los condenados por los siglos, ninguno quedará en pie cuando Cristo sea manifestado en gloria. Todos los burladores, rebeldes, todos los duros e incrédulos, todos los que se ríen hoy día, llorarán y doblarán su rodilla delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Hermano, uno tiene que decidir de qué lado va a estar, de qué lado de la gloria va a estar, doblando sus rodillas voluntaria y lleno de gratitud, o doblando sus rodillas por quebranto, o doblando sus rodillas con terror de aquel del cual fue rebelde. Queridos, nosotros necesitamos enseñar esto también a las personas. ¿De qué lado vas a estar? ¿De los que reconocen al Señor hoy o de los que un día sus rodillas serán quebradas para que se rindan delante del Señor? Amado, este nombre glorioso es la cumbre de la exaltación. Aquel que siendo Dios se dispuso a ser un siervo que sufre por su pueblo y fue humillado en muerte y resucitado, ascendió y fue exaltado y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. Hermano, ese es el nombre que nos da esperanza. Los cristianos han muerto por los siglos y han servido con paciencia por los siglos, porque Jesús no es el joven débil y frágil hoy día que vivió sobre esta tierra. Nuestro Señor está exaltado. Hoy es el Señor Jesús Cristo quien está a la diestra del Padre. Eso nos debe dar esperanza, hermanos amados, que Él está glorificado, que Él está exaltado, que Él ha ascendido, que Él se le ha dado nombre, que se le ha dado poder y que ha venido por nosotros. Hermanos, este es el nombre glorioso que nos llenaba de esperanza. Pedro va a decir en Hechos capítulo 2, verso 36, Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Pablo va a decir en Romanos: si confesares con tus labios que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Señor y Cristo. Juan decía en Apocalipsis 17: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Amados, cuando el Hijo sea exaltado ya plenamente,
podemos verle en su gloria y majestad. Podremos verle, hermanos, y no solo nosotros, sino que todo ojo le verá. Así que, hermanos queridos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Hermanos amados, es este ejemplo que hemos visto, hermano amado, debe impulsarnos a la humildad y a la humildad fiel, al servicio constante unos por otros. Usted, mi hermano, usted, mi niño que está aquí, que escucha y que cree en el Señor, debe perseverar en aquella fidelidad delante del Señor. Uno de mis niños lloraba en estos días, ¿cierto? Porque había hecho hartas cosas en el día y está tratando de crecer, ¿cierto? Por eso. Y yo le pedí otra cosa más, ¿cierto? Y estaba ahí y empezó a lavar unos platos medio llorando y yo le decía, yo había estado estudiando para esto, entonces yo le decía, hijo, acuérdate del Señor. Acuérdate del Señor Jesús. Acuérdate del Señor Jesús. Es que Él se entregó hasta lo sumo. Y Él perseveró. Y Él caminó. Hermanos, esto es aplicar este conocimiento del Señor Jesús. No nos deje de venir por una mala mirada, por no deje de estar, no deje de servir a sus hermanos en comunión porque no se siente tan a gusto. Recuerda al Señor Jesús. Recuerde al Señor. Él vino y caminó y lo ignoraron por 30 años y nadie sabía quién era. Y Él trabajó para su mamá, para su papá, para sus hermanos en esta tierra, digamos, y nadie le decía Señor y Cristo. Y Él caminó y anduvo y luego de eso predicó y tampoco todos le creyeron. Y te hizo bien y multiplicó lo más y no todos lo reconocieron. Hermanos, ¿qué nos queda a nosotros? Sirva a sus hermanos. Sirva orando, sirva estando aquí. No sabe cuánto bien le hace a otro ver que usted está aquí permanentemente. Hermano amado, sirva al Señor anunciando el Evangelio, sirva al Señor creciendo, sirva al Señor haciendo cosas prácticas, trabajando con sus manos. Sirva al Señor tomando desafíos, no tenga miedo, hermano amado, hermana querida. Sirva al Señor. A veces nos resguardamos demasiado. Si yo entiendo, hay que tener una vida privada, hay que tener una vida de confianza, pero a veces tenemos como cerca alrededor de nosotros. Hermano, y ese no es el corazón de Cristo. Él vino por nosotros y nos buscó y se entregó y se humilló. Hermano amado, y recuerde cuando parece que su humillación y su humildad pasa desapercibida por días y semanas y tiempo, recuerde que usted hoy día ya no es, usted sirve al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo que está exaltado, que le aguarda y que un día vendrá en su gloria. Recuerde que sí Él ve, recuerde que sí Él sabe. Recuerde que sí, Él no es injusto para olvidar vuestro servicio a los santos. Hermano amado, recuerde, hermano amado, y persevere en la unidad, en la humildad. Que el amor de Cristo gobierne nuestros corazones. Yo le ruego, hermano amado, no crea que hoy día ya tenemos aquella unidad perfecta, porque no lo es así, porque no estamos en la gloria simplemente. Así que en cuanto pueda crecer, crezca. Crezca, hermanos. Crezca en la humildad, crezca en la unidad con el otro, crezca en mostrarle consuelo y amor al otro. Crezca, hermano amado. No se conforme, no se asiente allí, no se quede, no, yo ya hice lo suficiente. No, hermano, no es así. El Señor le tiene con vida, el Señor le tiene aquí para servir. El Señor nos ayude y llene nuestro corazón de este pensamiento y este sentir que hubo en el Señor Jesucristo. Vamos a orar.